La ciencia del derecho. En su libro Introducción a la historia del derecho, el doctor Franklin García Fermín explica los requisitos y las etapas que debe cumplir una rama para ser considerada una ciencia. Todo esto él lo hace para que se compare y se establezca si el derecho es una ciencia o no, o si es un arte, que luego lo explica más abajo. Entre los requisitos que él menciona está que se debe desarrollar un método de investigación propio de la materia de estudio que pueda ser aplicado. También obtener un objeto de estudio claro y definido, susceptible de tratamiento científico que pueda ser estudiado objetivamente. También que la investigación científica guíe a la formulación de leyes que permitan un grado de predicción. Entre las etapas que él menciona está que el investigador debe llevar un tipo de observación sobre lo que está estudiando, también que se formule una hipótesis de lo que se está observando y estudiando, y por último que se verifique la hipótesis poniéndola a prueba. Si la verificación es cierta, entonces la hipótesis se va a confirmar, pero si no se confirma, entonces el investigador debe volver a la etapa de observación, de formulación, de verificación y de enunciación de los principios generales del fenómeno que esté estudiando. De acuerdo al tipo de hecho que se esté estudiando, las ciencias se dividen en formales, que son las que se ocupan de objetos ideales y se opera deductivamente, como las matemáticas y la lógica. Las ciencias físicas y naturales, que tienen como interés objetos materiales, como la biología y la química y la física. Y las humanas o sociales, que eso incluye a la persona como objeto de estudio, sobre su conducta y las manifestaciones sociales y culturales, y ahí juega un papel muy importante el derecho, la economía, la antropología y otras ramas. Sobre el derecho, si es arte o ciencia, para entenderlo como establece Franklin, entre los requisitos tiene que tener un objeto de estudio, auxiliarse de métodos científicos, enunciar leyes y principios generales. Y entre los métodos que debe auxiliarse están el método analítico, el sintético, el inductivo, el deductivo, el histórico, el dialéctico y el comparativo. También el derecho se considera arte porque el arte es crear, es una ciencia artística que se encarga de crear. Entonces en el derecho se crean reglas de derecho y eso le atribuye ser arte. Sobre la escuela positivista y la idealista, tenemos que la positivista es una doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario y existe como consecuencia de un estado organizado de esta misma, y que eso produce un cambio cualitativo. Por otra parte, la idealista o espiritualista es considerada un principio del derecho que establece que el elemento contractual más importante es el consentimiento. El lugar del derecho entre las ciencias sociales es un lugar muy importante porque se relaciona con muchísimas ramas del comportamiento humano desde diferentes puntos de vista. En cuanto a la filosofía del derecho, el papel de la filosofía en el derecho es contar con una tabla de valores filosóficos que se relacionen con la vida jurídica, y se considera una técnica de coexistencia humana
que tiene el fin de regular el comportamiento de las personas entre sí en la sociedad. El derecho francés se divide en tres etapas, que es el derecho antiguo, el derecho intermedio y el derecho moderno. El derecho antiguo abarca desde el régimen antiguo hasta cuando comienzan los regímenes revolucionarios. El intermedio abarca desde la Revolución Francesa hasta que se cree el Código Civil de 1804, y el moderno, que inicia con la redacción de los códigos napoleónicos hasta la época actual. El Código francés ha sido uno de los aportes más grandes de Francia en la historia de Francia, y muchos países lo han tomado como modelo jurídico. El derecho antiguo también se dividió en dos zonas jurídicas, que era el derecho escrito, que era influenciado por el derecho romano, y el derecho consuetudinario, que era influenciado por las costumbres de los pueblos. Cuando el derecho de los pueblos o las costumbres no podían resolver un tipo de problema, entonces tomaban en cuenta el modelo romano. Las costumbres en ese tiempo eran diferentes dependiendo del lugar, y eso traía contradicción, y por eso decidieron reducirlo a reglas escritas por medio de una ordenanza del monarca Carlos VII, y así nacen las costumbres de Orleans y las costumbres de París. En la historia de Francia tuvo una gran fuerza revolucionaria cuando se promulgó el Código Napoleónico, y esa fuerza se extendió hasta Alemania y los Países Bajos. El código se creó de una forma en que si llegaba una norma nueva, esa tenía que respetar a las normas anteriores que fueran de nivel superior, y podía cambiar normas anteriores que fueran de un nivel mínimo, o derogar normas que fueran inferiores, contrarias a la nueva. En cuanto a la filosofía, su objetivo material es el derecho, y el objetivo formal es investigar las causas y los principios del derecho. Es una ciencia que expone los principios cardinales del derecho, que nacen de la razón y se fundamentan de la naturaleza del ser humano. En cuanto a la psicología, es una rama de la medicina que estudia la salud mental y las enfermedades de las personas. También es una rama que se auxilia del derecho. La lógica jurídica establece que los juristas y los profesionales del derecho deben actuar basándose en reflexiones, razonamientos, argumentaciones y prudencia. La sociología jurídica estudia los hechos y fenómenos sociales para poder determinar sus leyes naturales y explicar la vida y el desarrollo de la sociedad. Y la medicina legal se refiere a los conocimientos médicos y auxiliares que se necesitan para resolver casos de la jurisdicción civil, de familia y menores, criminal, administrativo, etc. El objetivo de esta es trabajar en conjunto con la justicia criminal o civil para poder determinar la verdad en casos como homicidios, lesiones, heridas, accidentes, determinación de paternidad, aborto, violaciones y otros.